grabar entonces, estamos grabando. ¿Alguna pregunta con lo que ya hemos visto? Ya, pues hagamos un recuento de las cosas que vimos, a ver qué hemos visto. Hágame un recuento de los conceptos claves que hemos visto hasta el momento. Lluvia de ideas. Hagamos lluvia de ideas. ¿Qué hemos visto? Díganme ustedes. Ya, tenemos el Producto Interno, por ahí está el PI. Ya bien. Ortogonalidad, ya, entonces voy a poner el simbolito ahí. Buena. ¿Qué más habremos visto? Complemento ortogonal, ya eso me gusta. Eso fue lo último que quedamos al final, ¿cierto? Y eso vamos a retomar ese tema también, pues, obvio. La norma, buena. Ahí están todos los simbolitos. ¿Alguna otra cosa que se acuerden? El teorema Gram-Schmidt, que también lo vamos a volver a retomar hoy, ¿ya? Ese teorema es importante. Schmidt. Es importante y va a volver a salir. Formas cuadráticas, ya. Eso lo vamos a anotar con letra Q nomás. Q. Formas cuadráticas. Pesque el cuadernito y revise las cosas. En todo caso, les comento al tiro que como ustedes no tienen ayudantía, en algún momento de las clases tenemos que dedicarnos a hacer ejercicios también, ya, porque es importante. Por supuesto que ustedes practiquen. Igual les dejo ejercicio de tarea, pero necesito que hagan cosas, entonces seguro que en varios momentos de las clases tendríamos que detenernos a que hagan, que trabajen nomás. Falta una cosa más, por ejemplo, que vimos que era la proyección ortogonal. Ya, bueno, igual está dentro del tema de ortogonalidad, sí, está bien. Y bueno, claro, algunas cositas, por ejemplo, vimos cómo se caracterizaba la proyección ortogonal, la definición y el teorema que la caracteriza, ¿no? Y después vimos la función proyección ortogonal, ya eso quedamos al final. Y también terminamos con el complemento ortogonal. Esta reunión tiene minutos ilimitados, qué bueno. Ya. Entonces, espero que esté todo claro cómo se conectan todas las cosas. Recordemos que este de aquí es el concepto fundamental, ¿no? Desde un producto interno aparece una norma, aparece la ortogonalidad, aparece el complemento ortogonal, aparece el Gram-Schmidt, aparecen las proyecciones ortogonales y aparecen las formas cuadráticas, ¿sí? Ese es el concepto base, ¿cierto? Igual estas cosas están todas mezcladas entre sí, po. Por ejemplo, estos dos van de la mano, este está con ese, este igual está conectado con eso, etcétera. En fin. Ya, entonces, retomemos entonces el complemento ortogonal. El complemento ortogonal, retomemos el complemento ortogonal. Si no me equivoco, esto fue lo último que quedamos. El día jueves, complemento ortogonal. Ya, pues ¿se acuerdan qué era el complemento ortogonal? El nombre lo dice en todo caso, está bien puesto el nombre. Sí, bueno, sí, no, sí. Si escuchan un gato aullar es porque mi gato quiere entrar. El complemento ortogonal.
Ya. Bueno, recordemos entonces que el complemento ortogonal es justamente como que son los otros elementos de un conjunto que son ortogonales al mismo, ¿sí? Entonces, definición era que si tenemos S, un subconjunto de un espacio de producto interno, ¿cierto? El complemento ortogonal era el conjunto de todos los vectores que son ortogonales a todos los elementos del S. Ya, y teníamos el ejemplito que es muy interesante este ejemplo, que si tú tienes un espacio vectorial en R2, por ejemplo, esta recta, este es un subespacio W, un subespacio de R2, que es esa recta roja, el complemento ortogonal de esa recta va a ser una cosa así, ¿no? Va a ser otro subespacio que es precisamente la recta ortogonal, ¿no? Este va a ser el W ortogonal. Ya ese es un ejemplo que vimos al último, en la clase anterior, si no me equivoco. Y más aún, como yo le había dicho, de hecho, tú puedes considerar el conjunto S como un puro vector aquí, ¿no? Esa pura flechita, en realidad, esa pura flechita, dado por un puro vector, el complemento ortogonal te genera un espacio completo, ¿sí? Es la recta que es perpendicular a la generada por ese vector, que es el espacio W. ¿Ya? Eso pasa en R2 y algo parecido pasa en R3. ¿Qué pasaría en R3? En R3 pasa algo muy similar, por ejemplo, vamos a hacer otro esquema. En R3, si tú tienes el espacio tridimensional, imagínate ahora que tienes el siguiente subespacio de R3. Vamos a tomar el W igual a, ¿qué puede ser? Vamos a tomar, por ejemplo, un plano. ¿Un plano? No, mentira. Voy a tomar una recta. Ya, igual, pero ahora una recta tridimensional. Entonces, bueno, va a ser una recta, no sé, así. ¿Ya? Esa va a ser mi recta tridimensional. ¿Cuál sería el complemento ortogonal de la recta? No sé si lo puede imaginar usted, ¿cuál sería el complemento ortogonal de una recta tridimensional? Esta es la pregunta. El W ortogonal, ¿qué es lo que es? Sí, eso mismo, justamente. No sé si todos lo ven, pero si tú tomas, imagínate una recta acá mismo en la habitación en la que estáis, imagínate un haz de luz, así una recta, pa. Y ponía una hoja de papel, no sé, voy a hacer acá el esquema con las manos. Este es un plano y acá tenéis la recta, esta es la recta que estoy imaginando en el espacio, ya, este es el espacio acá, el aire, esta es la recta. Entonces, ¿qué vectores son ortogonales a esta recta? Bueno, son todos estos, po, ¿sí? Son todos esos que viven en este planito de acá. Todos esos loquitos que estén ahí tienen ángulo de 90 grados con cualquier elemento de esta recta, ¿cierto? Entonces, el complemento ortogonal de una recta 3D va a ser un plano. Fíjese que pasa una cosa muy interesante, que es como que la recta tiene dimensión 1, el complemento ortogonal tiene dimensión 2 en este caso. ¿Ya? Que es como, entre comillas, es como lo que le falta para hacer el espacio completo, porque el espacio es de dimensión 3. Este es dimensión 1, este es dimensión 2 y lo súmate a 3. Lo mismo pasaba en R2. Tenías una recta, el complemento ortogonal es otra recta, cada una de dimensión 1, la suma de las dimensiones me da la dimensión del espacio completo. Eso es un fenómeno bien interesante que de hecho se generaliza, como vamos a ver ahora pronto. ¿Ya? Entonces, bueno, eso. Anote por ahí, el complemento ortogonal de una recta en R3 le va a dar un plano, que es un plano ortogonal, un plano perpendicular a toda la recta. De hecho, como mencionaba el Lucas en la clase anterior, eso tiene que ver con el producto cruz de vectores. Ustedes se acordarán que en el espacio R3
Tú tienes un vector, tienes otro vector, y puedes producir el producto cruz que te da un vector perpendicular a los dos anteriores. ¿Sí? Como que se genera, lo que decía él, me acuerdo de la clase anterior, se genera como el eje Z, que es justamente como que aparece un perpendicular en la otra dimensión. Tiene que ver con eso, de hecho, ¿sí? Porque tienes el plano y tienes una recta que es perpendicular. Bueno, la cosa es que ahí detrás, cuando se trabaja en R3, la ortogonalidad en general está relacionada con el producto cruz, que es una cosa como bien útil para los ángulos de 90 grados en 3 dimensiones. Bien, entonces, bueno, vamos a continuar con este asunto. Vamos a continuar con este asunto. Mire, primera cosa, esto es un ejercicio muy simple. Primer ejercicio, súper fácil. Que si tú tienes un espacio vectorial con producto interno y tienes un subconjunto para todo subconjunto del B, cualquier subconjunto que tú tomes, el complemento ortogonal es más que un subconjunto, de hecho siempre es un subespacio. ¿Ya? Independiente si esta cuestión LS es o no es un subespacio, el complemento ortogonal siempre es un subespacio. ¿Ya? El complemento ortogonal no es un simple conjunto, es de hecho un subespacio. Eso es re fácil de demostrar, no sé si se acordarán cómo demostrar eso, cómo se demuestra esto, dígame. ¿Cuál es la estrategia de demostrar este ejercicio? Soy todo oídos para ver. Yo solo quiero, no quiero que lo hagan ahora, bueno, igual quiero que lo hagan, pero que me digan así como qué es lo que hay que hacer nomás. Aló, aló, aló. ¿Hay alguien? ¿Qué sucede? ¿No saben cómo demostrar que es un subespacio? ¿No se acuerdan? ¿O estamos tímidos, tenemos sueños? ¿Qué? No me acuerdo. ¿Y los demás? Que no me dicen nada. Quiero saber si saben cómo demostrar que algo es subespacio o no. Esto es algo de lineal 1, po. Por eso, si no se acuerdan, tengo que repasarlo. Tampoco. Ya. Ya, entonces hagámoslo, ¿vale? Lo vamos a hacer. El ejercicio lo voy a hacer yo. Ya, bien, entonces, en general, mire, ¿cómo se demuestra que algo es subespacio de otra cosa? Recordemos que el concepto de subespacio, ¿qué es un subespacio? Tú tienes un espacio vectorial ambiente, V, tienes una cosa acá metida, un U, metido acá adentro, quieres demostrar que es subespacio del otro. ¿Qué significa eso realmente? ¿Qué significa? Significa que esta cuestión, más que ser un subconjunto, además tiene la estructura de espacio vectorial. ¿Ya? Eso es un subespacio, eso es lo que se llama una subestructura, ¿cierto? Es decir, que tengo que demostrar que este U es un espacio vectorial tal cual como el B grande lo es, ¿ya? Como se recordaron ustedes, como vimos en el repaso de álgebra lineal 1, un espacio vectorial, ¿qué era un espacio vectorial? Un espacio vectorial era una estructura algebraica de un conjunto con dos operaciones, ¿no es cierto? La suma y la multiplicación por escalar, que tenía que cumplir un montón de propiedades, ¿cierto?
que son como 8 propiedades que tiene que cumplir un espacio vectorial. Esa es la definición. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, que la suma de vectores está definida en, por ejemplo, que hay conmutatividad con la suma, por ejemplo, que si puedo sumar el vector, puedo restarle el vector, existe el vector inverso, existe el vector nulo, etcétera, ¿no? Con la suma se comporta bien y con la multiplicación escalar también ocurren hartas cositas. Por ejemplo, que el 1 escalar multiplicado por cualquier vector me da el vector sin haberle hecho nada. ¿Ya? Ese es como que tiene un buen comportamiento con respecto al neutro de la multiplicación escalar. ¿Ya? Ese tipo de propiedades ocurren con esa propiedad, con esa, con esa operación, quiero decir. Bien, entonces si tú quieres demostrar que un subconjunto es más que un subconjunto, en realidad es un subespacio, tendrías que llegar y probar estas 8 cosas, ya que es súper largo, o sea, demostrar que esta U efectivamente tiene suma y que la suma funciona bien, y que esta U tiene un producto escalar y el producto escalar funciona bien, y para eso hay un criterio de subespacio que te ahorra un montón de trabajo. Ya, entonces vamos a recordar que hay una manera que es mucho más rápida, que no es probando 8 cosas, sino 2. ¿Ya? Entonces, este es un teorema, de hecho. Lo estoy escribiendo en rojo porque este es un recuerdo, ¿ya? Recuerdo de lineal del curso anterior. Ya, si tú tienes un subconjunto de un espacio vectorial dado, entonces, este es un teorema que dice que el subconjunto es realmente un subespacio, sí, solo sí, tienes que demostrar 2 cosas nomás. Primero, que el subconjunto no es vacío. Si tú logras exhibirme un elemento cualquiera del conjunto, entonces vamos bien. Y segundo, que es cerrado para las multiplicaciones, para las combinaciones lineales. ¿Ya? Entonces, para todo alfa en el cuerpo, para todo U1, U2 en U, la combinación lineal alfa U1 más U2 sigue viviendo dentro del conjunto. Esas son las 2 condiciones que se le piden para que algo sea un subespacio. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? ¿Les suena haber visto eso en algún momento, no? La última era alfa U más... sí, justamente. Es la combinación lineal, pues. Alfa U1 más U2, precisamente. Eso se llama el criterio de subespacio. ¿Ya? Ese es el teorema. Que te da como la manera, la herramienta para demostrar que algo es subespacio. Bien, entonces hay que usar esta cosa acá. Ya tienes que usar esta cosa acá. Entonces, en este ejercicio lo que tienes que demostrarme es que esta cuestión, el complemento ortogonal de cualquier subconjunto, su complemento ortogonal tiene que cumplir que es no vacío. O sea, tú tienes que demostrarme que este conjunto siempre tiene algún elemento, cualquiera, con que me exhibas uno está listo. Y demostrarme que tomas cualquier escalar y tomas cualquier par de elementos aquí dentro, entonces la combinación lineal entre ellos sigue estando acá dentro, en el complemento ortogonal, ¿vale? Si es que logras demostrarme esas 2 cositas, estamos listos. Ya, eso va a ser un subespacio. ¿Se entiende entonces cuál es la idea de la demostración? Ya, qué bueno. Bien. Eso, pues. ¿Quieren que lo haga yo o lo hacen ustedes? Tienen que comprarme las 2 cosas. No sé si está todo claro o igual prefieren que lo complete enterito el ejercicio. ¿Qué me dicen? La idea, el procedimiento es ese, ya no sé si quieren que lo haga entero el ejercicio o no. O les doy un momento para que lo hagan. Podríamos hacer eso. Ahora mismo traten de hacerlo. Les voy a dar unos minutitos para que lo hagan.
Piénselo, piénselo, mientras yo voy a buscarme un vasito de agua, ¿ya? Vengo al tiro. Ya, ¿le salió, no? ¿Estamos listos o no estamos listos? ¿Sirve tomar el vector neutro para ver que no es vacío? Claro que sí, po. De hecho, eso es súper práctico, po. Para mostrarme que el conjunto es no vacío, siempre tú puedes considerar el elemento del vector nulo. El vector nulo es súper fácil de manipular, entonces con eso, si me mostráis que el vector nulo está en el U, al tiro va a ser no vacío. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Salió o no salió? Bueno, vamos a continuar entonces. Continuamos entonces.
Ya, la clave entonces en el ejercicio, de los digo y continuamos con la materia entonces. Lo que decías tú es demostrarme que el vector nulo siempre vive en el complemento ortogonal de cualquier subconjunto S. ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? Porque el vector nulo efectivamente es ortogonal a cualquier cosa, ¿sí? Porque el producto interno entre 0 y cualquier vector que tú coloques, lo que sea, siempre va a ser 0. Entonces, efectivamente, el vector nulo es ortogonal a cualquier cosa, por lo tanto, siempre vive en los complementos ortogonales. Siempre, siempre, siempre. ¿Ya? Entonces, el primer ítem, esa es la idea. Y la segunda cosa, si tú sabes que el U1 y el U2 los tomas acá adentro, entonces son ortogonales. Ambos son ortogonales a todo el conjunto S. Entonces la pregunta es, ¿por qué alfa U1 más U2 tendría que seguir siendo ortogonal al conjunto S? Y eso es porque el producto interno es lineal en la primera coordenada. ¿Ya? Entonces la propiedad número 2 realmente se verifica porque el producto interno es lineal en la primera coordenada. ¿Ya? Esa es la idea. Bien, voy a borrar todo entonces. Continuamos. Continuamos. Entonces, ya bueno, recordemos que habíamos visto, recordamos, esto también recuerdo de la clase anterior, nosotros teníamos, vamos a hacer lo siguiente, teníamos un espacio producto interno, teníamos W un subespacio de él y teníamos un vector en B cualquiera, ¿cierto? De aquí definíamos el W y habíamos visto que existe un único W que se llamaba la mejor aproximación de B por elementos de W, lo que también llamábamos proyección ortogonal. ¿Ya? La proyección ortogonal de B en W. ¿Ya? Y de ahí habíamos establecido una función, que es la función que toma el espacio B y lo manda al W, y a cada V, entonces hace la asignación, la asociación de los V's con los W's. Y esta función es lo que llamábamos la función proyección ortogonal del espacio entero en este subespacio W. ¿Ya? Proyecta el espacio completo W, el espacio global entero en un subespacio. ¿Ya? Entonces es el mismo nombre, de hecho el mismo nombre se llama proyección ortogonal, pero no es del V pequeño, sino que es del V grande en W. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver algunas cosas relacionadas con esta función E. Ya eso nos quedó pendiente de la clase pasada y lo tenemos que ver ahora. Entonces, esta función E cumple algunas cositas que vamos a ver ahora. Por ejemplo, un corolario del último teorema anterior que vimos. ¿Cuál fue el último teorema que quedó en la clase anterior? El último teorema que quedó de la clase anterior es el que caracterizaba la proyección ortogonal. Ya, revise su materia. El último teorema eran como 3 ítems donde se daba como información sobre la proyección ortogonal W. Ya eran como formas de calcularla, básicamente. Y el tercero, de hecho, era una fórmula explícita para encontrar la proyección ortogonal. Entonces vamos a ver un corolario de ese teorema, ¿ya? Dice lo siguiente. Sea B un espacio producto interno y le vamos a pedir que sea de dimensión finita. ¿Ya? En este caso, de dimensión finita. ¿Ya? Y nuevamente entonces tomamos un subespacio de él, un subespacio del B.
cualquiera, un subespacio cualquiera. Tomamos E, de nuevo, la proyección ortogonal de B en W, ¡pum! La proyección ortogonal de B en W, ya, esos son todos los ingredientes básicos que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le voy a dar la proyección ortogonal ahora del B en el complemento ortogonal del W, ¿ya? Entonces, la proyección ortogonal. Esto mezcla las dos cosas anteriores. Es la proyección ortogonal sobre el complemento ortogonal, ¿ya? Sobre el W ortogonal es la función siguiente, que asocia las siguientes cosas. Que está aquí. Tomo un B y lo voy a mandar al B menos E de B. ¿Ya? Esa es la función proyección ortogonal sobre el complemento ortogonal. ¿Ya? Vale. Entonces ya tenemos la proyección ortogonal del B en W. Y desde ahí podemos fabricar la proyección ortogonal del B en el complemento ortogonal del W. Entonces hay que demostrar que esta función, es la función E asociada, pero no al W, sino al W ortogonal, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Y no, por supuesto que como un corolario nos vamos a apropiar del teorema anterior. ¿Puedo borrarlo, no? ¿Ya lo habrán copiado? ¿Lo borro nomás? Sí, ya. Yes. Bueno, voy a dejar eso ahí mientras después lo borro. Demostración de esto. La demostración igual es cortita, pero tiene hartas cositas que tienen que tener. Hay que estar como bien aguja para estas demostraciones porque es un poco enredado. Ya es un poco enredado lo de la ortogonalidad, qué es ortogonal con qué, etcétera. Bueno, vamos a ver la demostración. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar un B arbitrario en el espacio, un B arbitrario cualquiera, y vamos a demostrar, entonces fijamos este V de aquí, el V pequeñito, y vamos a demostrar que esta cosa, B menos E de B, lo vamos a hacer por definición. Vamos a demostrar que esto es la mejor aproximación del V por elementos del W ortogonal. ¿Ya? Recordemos que la mejor aproximación, ¿a qué se refería? Refería a que como que las normas son mínimas, ¿ya? Que como que la distancia es lo más pequeño posible. Esa es la demostración que vamos a usar. Entonces, tomamos un B arbitrario, luego entonces, por el teorema anterior, al cual refiere este corolario, por supuesto. Ya el teorema tenía 3 ítems, vamos a usar específicamente el ítem 1, ya por el ítem 1. ¿Qué decía el ítem 1? Recuérdese por ahí que decía el ítem 1. El ítem 1 hacía algo muy relacionado con esto. Lo que nos interesa entonces, voy a dejarlo acá en rojito, por acá en una esquina. Lo que nos interesa es estudiar este objeto que se llama B menos E de B, ¿cierto? Ese es el objeto que nos interesa conocer bien.
¿Ya? El primer ítem del teorema anterior voy a dejarlo aquí anotadito para que lo tengamos todos presentes. Déjenme encontrarlo. Voy a escribirlo exactamente que decía. Ya, claro, decía lo siguiente. Que la mejor aproximación, o sea que la mejor aproximación del V por elemento del W era lo que llamábamos el EDB. Esta es la mejor aproximación del V por elemento del subconjunto W. Cumple, esta cosa cumple ¿con qué cosa? Que B menos EDB es ortogonal por completo al W. Ya, este es el ítem 1 del teorema. ¿Se acuerda de eso? ¿Está bien eso? Ya. ¿Está bien para todos? Bueno. Entonces se da cuenta que aparece, este del objeto que queremos estudiar, apareció ya en el teorema, o sea, no es casualidad. Y sabemos garantizado de inmediato que el B menos E de B, este objeto, ya es ortogonal a todo el W, ¿se da cuenta? Ya es ortogonal a todo el W, lo que significa que este objeto vive en el complemento ortogonal del W, ¿sí? De inmediato por el ítem 1. Entonces, escribo eso, por el ítem 1, entonces estamos listos, sabemos ya que B menos E de B vive en el complemento ortogonal del W. ¿Ya? Después de terminar la demostración les voy a dar como un recuerdo de qué era este objeto B menos E de B. ¿Ya? Bien. Entonces estamos listos. Ya sabemos por el ítem 1 que esta cosa vive ahí dentro. Ya, entonces, ahora, ¿cómo hacemos la demostración? Observe que si yo tomo cualquier U en el complemento ortogonal, entonces el B menos U, por tautología, se va a poder escribir así, como E de B más U menos E de B menos U. Perdón, acá era una V, ahí sí. Ya, voy a borrar lo que está en rojito entonces. Ya, tautológicamente estoy sumando un cero conveniente nomás. Ya, ¿por qué se hace eso? ¿Por qué se hace eso? Porque mire, como sabemos que el E de B vive en W, ¿cierto? El E de B vive en W porque es la proyección ortogonal del V en el W, es un elemento del W, y este B menos E de B, como habíamos visto, perdón, ahora este objeto de acá, el B menos E de B, vimos que el B menos E de B era un elemento del W ortogonal, ¿cierto? Ya lo vimos, acá está. Y el U es un elemento del W ortogonal. Ambos, este y este, son del complemento ortogonal. Como el complemento ortogonal es un subespacio, como demostraron en el ejercicio anterior, significa que todo este paréntesis enterito vive en el W ortogonal. ¿Ya? ¿Estamos listos con eso? Entonces, este elemento vive en W y todo este otro sumando vive en el W ortogonal. ¿Qué es lo que nos va a decir eso? Que si tú llegas a tomas esta formulita de acá, esta identidad, y le aplicas norma cuadrada, esto significa que va a quedar la norma de B menos U al cuadrado. ¿Que se acuerdan que habíamos hecho esto antes? Cuando tomas la norma de algo y acá al lado derecho tienes la norma de este más este, aparecía un cuadrado de binomio, ¿sí? Aparecía la norma del primero, por supuesto que al cuadrado todo, la norma del segundo
y aparecía 2 veces la parte real del producto interno entre ellos. ¿Se acuerda de eso? Me da flojera anotarlo, lo voy a dejar así. Es la parte real del producto interno entre el E de B con esta cosa de acá, con el segundo sumando, que es B menos E de B menos U. ¿Sí? Ahí, mi pie no está tapando. Habíamos visto eso en algún momento en la clase anterior. La norma de esta cosa, cuando tú tomas la norma cuadrada de una suma, aparece esa formulita. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de eso? ¿Está claro? ¿Sí? Bien, entonces aparece, lo importante es que acá aparece el producto interno entre los sumandos, entre el E de B y este otro sumando de acá. ¿Ya? Eso es lo que debería estar escrito aquí. E de B, coma, todo eso que está ahí. Ya que no me alcanza el espacio. El asunto es que me da lo mismo escribirlo porque como el E de B está en W y toda esta cosa está en el complemento ortogonal, este producto interno de inmediato es 0. Porque son ortogonales entre sí. Entonces te va a quedar, independiente de lo que hay escrito ahí, es las 2 veces la parte real de 0, ¿ya? Porque son ortogonales entre sí. Entonces este sumando desaparece por completo. ¿Ya? Recuérdense de eso, este sumando, en este caso en específico, ese sumando desaparece y te queda la siguiente igualdad. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? ¿Para todos? Ya. Asumo que sí, ya bueno, bacán. Entonces nos quedamos con esta parte de la igualdad nomás. Súper. Y entonces, ¿cuál es el truquillo al final de esta cosa? Que este objeto, independiente sea lo que sea este objeto, B menos E de B menos U, da lo mismo lo que sea porque esto va a ser mayor o igual que si desaparezco ese sumando por completo. Esto es mayor o igual que la norma cuadrada de E de B. ¿Sí o no? Esta cuestión no importa nada en realidad. En esta desigualdad lo voy a llegar y borrar ese sumando. Y el B menos E de B, perdón, esta cuestión, claro. Y lo que queremos nosotros es comprender el B menos E de B, ¿cierto? Queríamos entender ese objeto. ¿Qué es lo que pasa? Como no tengo espacio, tengo que borrar. ¿Qué es lo que pasa? Que E de B tú lo puedes reescribir así, pues, como B menos E de B. Norma cuadrada. ¿Ya? Este sumando de acá exactamente ese mismo y el otro desapareció nomás. Se da cuenta que justamente lo que queremos hacer, ahí estamos listos con la demostración, pues porque lo que queríamos hacer es demostrar que este sumando que está acá, el B menos E de B, tiene norma con respecto al V, su distancia es la más pequeña posible. Y eso es lo que acabamos de mostrar. Pues menor o igual que cualquier otro que esté emparentado con el B. Cualquier otro elemento del complemento ortogonal. Eso es precisamente la mejor aproximación de V con respecto a elementos del W ortogonal. ¿Se entendió o no se entendió? Ahí estamos listos con la demostración. Liz Taylor. Hago el cuadradito de que se acabó la demostración. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Está todo claro? Me perdí un poco en eso último. Ya, mira. Eso está claro, ¿no? Sí, yo creo que sí. Esa parte de la igualdad está clara. Bien. ¿Cómo pasamos de aquí para abajo? Bueno, este sumando da lo mismo. Ese sumando desaparece porque es mayor o igual que el otro, ¿cierto? Ese sumando da lo mismo. Entonces, te quedáis solo con este. Pero el E de B se puede reescribir así, ¿no es cierto? ¿Eso está bien? Eso es, de nuevo, un cero conveniente nomás.
¿Ya? No hay nada misterioso. Ahora, ¿cómo se concluye el teorema? ¿Cómo termina? ¿Por qué la demostración termina ahí? A ver, yo creo que esa es la pregunta. ¿Por qué la demostración termina ahí con ese último paso? ¿Por qué termina ahí? Porque, de nuevo, nosotros queríamos estudiar esta cosa, que es el B menos E de B. Eso es lo que queríamos estudiar. El B menos E de B, acabamos de demostrar, ¿qué cosa acabamos de demostrar? Que este chorizo, el B menos E de B, si tú tomas la distancia con respecto al B, la distancia, ¿cómo se mide la distancia entre dos vectores? Se mide como la resta en la norma, ¿sí? Tú los tomas los dos vectores, los restas y le colocas norma. Esa es la distancia entre ellos. Entonces la distancia entre el B menos E de B y el V es más pequeña que la distancia entre el B y el U es cualquier elemento del W ortogonal. Entonces, cualquier loquito que esté en el complemento ortogonal del W tiene una distancia con respecto al B que es más grande que el B menos E de B. Entonces, el B menos E de B tiene la propiedad de que minimiza la distancia, ¿cachai? Con respecto al V. Minimiza la distancia, es la distancia mínima. Y eso es justamente lo que entendíamos por la mejor aproximación. Es un elemento que tiene distancia mínima con respecto al vector que estoy buscando. ¿Ahí está más claro o todavía no? ¿Sí? Eso. Ya, entonces ahí está el teorema. Habíamos visto que la proyección ortogonal es lo mismo que la mejor aproximación, po. Es dos nombres para el mismo objeto. Por eso es la proyección ortogonal, la mejor aproximación, era lo mismo. Ya, bien. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Voy a borrar entonces. Vale. Ya que estamos en términos de ejercicios y que ya ustedes trabajaron un poco, déjenme ver. Sí, les voy a dejar ahora dos ejercicios para que los hagamos ahora, ¿ya? No de tarea. Este lo vamos a hacer ahora en la clase. Entonces, ejercicios. Ya. Esto va a ser como un poquito a modo de ayudantía para que hagamos un par de ejercicios y nos tardemos lo que haya que tardarse con estos ejercicios porque son buenos. Son para que entiendan la materia. Ya, entonces el primer ejercicio. Sea, de hecho en ambos casos, sea B, lo vamos a hacer ambientado en el R3. ¿Ya? El R3. Ese va a ser el espacio ambiente en ambos ejercicios, el R3. Con el producto interno usual, por supuesto. Ya, esto va a estar implícito, R3 con el producto interno usual. Ya, entonces el primer ejercicio dice, considere, lo voy a copiar, considere el vector V, que es el menos 10,2,8. Y el W va a ser el subespacio generado por el 3,12, menos 1. Entonces le voy a pedir, determine dos puntos. Primero, la proyección ortogonal de B sobre W, del B pequeño sobre el W, y segundo, la proyección ortogonal del B grande, de B sobre W. Bueno, no me alcanza el espacio para escribir el segundo ejercicio, pero anoten ese primero
Y una vez que lo tengan anotado, le escribo el segundo y vamos a hacer ahora, nos vamos a dedicar a trabajar en esto, ¿ya? Que estos ejercicios que voy a anotar son bastante buenos para entender la materia. Este ejercicio en particular es para que entiendan cómo se calcula una proyección ortogonal, ¿ya? Para que lo hagan así a manito, para que lo hagan. ¿Puedo escribir el otro ejercicio ya o todavía no? ¿Lo copiaron ya? Sí, lo copiaron ya. Entonces voy a escribir el otro y de ahí nos dedicamos a trabajarlo. Ejercicio 2. Ejercicio número 2. Ejercicio número 2. Dice, en este ejercicio tienen que aplicar el proceso de Gram-Schmidt, ¿ya? Para que lo trabajen. Aplique Gram-Schmidt a los vectores siguientes. W1 es el 1, 0, 1. W2 es el 1, 0, menos 1. Y W3 es 0, 3, 4. No. Para obtener una base ortonormal de R3. Acá este ejercicio también es bueno para que apliquen el proceso de Gram-Schmidt y puedan obtener una base explícita que sea ortonormal de R3. Ya, eso. Tómese su tiempo. Trate de hacer cualquiera de los dos ejercicios. Le voy a dar un tiempo para que lo haga usted y de ahí lo hago yo. ¿Dale? Vamos a hacer eso.
Los dos ejercicios son importantes para que los hagas. Cualquier cosita me dice nomás, po. ¿Tiene el resultado que debía dar en el 1? Sí, sí lo tengo. ¿Cuál quieres saber? ¿La parte A o la parte B? La parte A, ya. Dale, lo voy a escribir aquí en rojito abajo, ya. Entonces la respuesta del 1A es la mejor aproximación tiene que ser el vector W dado por lo siguiente, que es menos 14 dividido por 154, 3, 12, menos 1. Esa es. Nice. Bueno. ¿Alguna pregunta para todos? ¿Cómo vamos? La B se hace parecida. Eh, sí, por la B se hace parecida, de hecho, claro. Utilizando el teorema de la mejor aproximación, po, la caracterización de la proyección ortogonal.
¿Cómo va, Paula? ¿Cómo va, Pablo? Qué bueno, me alegro. No me acuerdo cómo sacar la 2. No sé si tienes en la materia, tienes el contenido del Gram-Schmidt. ¿Será que habrás anotado el teorema por ahí en tu cuadernito? Pasa que cuando vimos Gram-Schmidt, le escribí el enunciado y además en la demostración. En la demostración está la fórmula explícita, ya la fórmula tal cual, cómo se encuentran los vectores que son para armar una base ortogonal. Luego tienes que normalizar esa base para hacer una base ortonormal. Me enredo cuando se usa el espacio completo en lugar de elementos. Sí, pero tenéis que plantear la función. Claro. Eh, es que, insisto que la B es parecida a la A, solo que en la A el vector V pequeño era explícito, po. Pero en la parte B el vector V es la variable, ¿cachai? Porque es la variable independiente de la función E que te están pidiendo.
Todos hicieron el 1A ya, por lo menos el 1A. Profe, me confundí con la primera. ¿Pero cuál primera? ¿La 1A, la 1B o en general qué es lo que hay que hacer? Ya. Ya, pues, hagámoslo. Voy a borrar todo ya. Y aquí es lo que le piden en el ejercicio 1A. Mira, teníamos lo siguiente, tenía ahí el vector v, que era concreto, que era el menos 10,2,8, ¿no? Y el espacio era el generado por el 3,12, menos 1. ¿Sí? Ya. Te piden encontrar la proyección ortogonal del v en el w. ¿Cómo hacemos eso? Con el teorema de la proyección ortogonal. Pues, el teorema de la proyección ortogonal en el ítem 3. Entonces, utilizar teorema, lo voy a agregar así, PO, ya, proyección ortogonal, PO, proyección ortogonal, ítem 3. En el ítem 3 de ese teorema te da una fórmula explícita de cómo se encuentra la proyección ortogonal, ¿vale? Y es con unas sumatorias. Es con unas sumatorias. Ah, ya no estaba segura de eso. Sí, eso tienes que usar. De hecho, tú llegas y ocupas el ítem 3 y el ítem 3 se apropia de la base. Necesitáis saber cuál es la base del W. En este caso, la base es de un puro vector, entonces la sumatoria tiene un puro sumando. ¿Ya? Es súper como simple, porque no hay más vectores en la base, solo tiene uno. ¿Ya? Aplica esa formulita nomás. Lo del teorema de Gram-Schmidt usamos lo de... Sí, esa es la fórmula explícita, justamente. Esa es. El Gram-Schmidt ahí te da explícitamente
cómo se hace el proceso constructivo. Al final te salió la 1B. Eso creo. Voy a anotar la solución ya para ver si la puedes comparar igual. 1B, la solución final. Como la función que te están pidiendo, la función proyección es una función que va de R3 en R3, es una función de tres variables, entonces X1, X2, X3. Ya. Es una función de tres variables. Y que va a estar dada por la siguiente ecuación. 3 veces X1 más 12 veces X2 menos X3 dividido por 154. Todo esto multiplicado por el 3, 12 menos 1. Eso. No lo dejé explícito así, dejé el vector como un vector B nomás, como al inicio se dice que es de R3. Sí, 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 o sea que está bien, pues, ¿cachai? Pero si lo hacía explícito como X1, X2, X3, lo bonito es que te queda como una fórmula como más limpia. Eso es todo. Porque si lo dejáis expresado como V nomás, te va a quedar con el producto interno y eso se puede seguir desarrollando, ¿cachai? Así es como, está como más acabado. Solo eso. Pero igual está bien, pues, obvio. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta más? En la 2 aplicamos lo que dice antes y listo, ¿cierto? Sí, eso. Me están llamando a almorzar. Sí, eso, llegaré a aplicar lo que hicimos antes, sí. Sí, pero el Gram-Schmidt te da una fórmula que es por recurrencia. Ya, entonces, básicamente llegaría a ocuparla, sí. Te da explícitamente la base ortogonal. Luego tienes que normalizar esa base, ya es el proceso aparte, adicional, que una vez que tienes la base ortogonal, tienes que hacer la ortonormal. Y ahí está listo el ejercicio. Ya, provecho. Adiós. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Qué me dicen?
Pregunta, consulta. Salió el uno entero, ya lo hicieron ambos, el uno, por lo menos el ejercicio uno, está listo, ¿no? Bueno, bacán. ¿Tú, Paula? ¿Todavía te falta un poco? Ya. Bueno, les voy a dejar la respuesta del ejercicio 2 también, ya para que la tengan. A lo que deberían llegar en el ejercicio 2. ¿Cuál es la base que se debe obtener al final del ejercicio 2? Para que tenga la respuesta, la base ortonormal. La respuesta final es la siguiente. Ese es el conjunto que tienen que llegar, ¿ya? Ahí está.
Bueno, si no tienen más preguntas, yo creo que ya podemos dejarlo hasta aquí. Igual ya estamos en la hora, así que ahí tienen las respuestas. Y ya, pues, el miércoles vamos a continuar con la batería entonces, cuando haya más gente también. Queda harto por ver de ortogonalidad. No, tampoco tanto, pero ya. Eso, que estén bien. Chao, chao. Nos vemos. Adiós, adiós.